Hola, hola, un gusto saludarles. Como ya saben, mi nombre es Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata para servirles y seguimos en nuestro taller online Sanar Naturalmente. Y en esta clase, ¿qué quiero que te lleves? Ir al médico sin morir de miedo. Muy bien, ir al médico sin morir de miedo es muy importante porque como ya hemos experimentado nosotros por más de 10 años, casi 15 años, orientando personas con temas de salud, ir al médico es una experiencia terrorífica. Y como les he dicho, no dejen de ir al médico, pero hay una frase que a mí me gusta mucho, es acepta el diagnóstico más no el pronóstico. Es decir, el modelo de medicina convencional es excelente haciendo diagnóstico físico, haciendo un diagnóstico lineal. ¿Se acuerdan del pensamiento lineal? El pensamiento ribosómico o arborescente en forma de raíz que interconecta. En el modelo de medicina convencional, en la mayoría de los casos, obviamente que hay excepciones, los médicos te van a hacer un diagnóstico muy preciso desde un punto de vista físico. Hay áreas en las que no, por ejemplo en psiquiatría, psicología es mucho más complejo, pero cuando se trata de aspectos físicos te van a dar un diagnóstico bastante preciso. Es el modelo que tiene el mejor sistema de diagnóstico, tecnología y además globalmente aceptado y es común, es decir, con un diagnóstico de un médico particular, un especialista en particular, vas a poder llevar esa misma información a cualquier otro en todo el mundo y va a tener una información valiosa. Bien, sin embargo, ¿por qué no aceptar el pronóstico? Porque muchas veces, como el médico convencional, sin mala intención, aquí no hay teorías de conspiración, aquí no es que te quieren enfermo para meterte fármacos, no. Es su enfoque, como su enfoque es muy mecánico y reduce toda esa complejidad que hemos dicho del ser multidimensional. El médico convencional no puede ver al ser multidimensional. El médico convencional ve a una máquina. De hecho, hace varios siglos, un importante médico francés de apellido Lemetry escribió un libro llamado El hombre máquina. Y la propuesta era que el ser humano era como una máquina. Y eso ha quedado en gran medida en el modelo de medicina. Por eso se hablan de mecanismos, los mecanismos del sistema inmunológico, por ejemplo. Bien, pero en realidad es mucho más complejo que mecánico. Somos seres moleculares, celulares, no somos máquinas, somos muy distintos a un vehículo, a un carro, un auto, pero aparte de eso, bien, también somos seres emocionales, culturales, mentales, sociales, tenemos muchos otros aspectos, como les daba el ejemplo de, bueno, si me diagnosticaron con hipertensión, el médico, el cardiólogo, no va a ver mucho o no va a saber cómo abordar el tema del estrés. De repente te lo puede nombrar, pero no tiene herramientas suficientes para hablar de, bueno, cómo el estrés afecta y cómo gestionar el estrés, por ejemplo. Bien, el cardiólogo tampoco va a tener como mucha claridad de aspectos incluso físicos como el estado de la microbiota intestinal de los intestinos y su relación con tu salud cardiometabólica. Bien, es de un modelo. Y aparte, los médicos están, digamos, educados dentro de nuestra cultura y en nuestra cultura, pues, nos enseñan que meter miedo es la mejor manera para persuadirte que hagas las cosas bien. Si no haces tal cosa te vas a morir, si no haces tal cosa te vas a joder, si no haces tal cosa te va a dar una vaina. O también en pensar siempre en el peor escenario posible. Te hacen un examen, aparece un valor que no es, algunos valores y te asustan diciéndote que puede ser algo mucho, mucho peor. Bien, o como el modelo está tan fragmentado también, como hemos dicho, los distintos especialistas, cada uno en su área, a veces les cuesta ver la totalidad y puede tomar mucho tiempo realizar diagnóstico y te mantienen en un estado de alerta por mucho tiempo. El problema es que ellos tampoco están formados en el tema de neurociencia, aunque estamos hablando de ciencias, pero no es lo que ellos ven como especialista, un neumonólogo, un cardiólogo, incluso hasta un psiquiatra. Entonces, lo que muchas veces ocurre es que, como se ha evidenciado también, luego del diagnóstico se deteriora mucho más el paciente. ¿Por qué? Por el estrés. Bien, es decir, que el modelo está diseñado sin conciencia, es algo que viene arrastrándose para meterte miedo, para ponerte bajo estrés, y lo que no saben es que en la medida que tú estés bajo alerta, y eso lo vamos a profundizar más adelante, tu cuerpo no se sana a sí mismo, porque cuando tu cuerpo está permanentemente en estado de alerta, todo lo que hemos hablado de homeostasis, ese poder natural de autosanación y tu farmacia interna se reduce. Como les dije, eso lo vamos a explicar muchísimo más en la parte de gestión emocional. Pero es importante que lo entiendas. El médico no lo hace por mal, no le tengas miedo, es bueno ir a hacerse su chequeo, pero tienes que ir con
un escudo de, bueno, muy bien, voy a aceptar el diagnóstico, más no el pronóstico, no me voy a dejar alertar, sé que esto puede ser un proceso bastante estresante. De todas maneras, vamos a ver también en la parte de gestión emocional herramientas de gestión emocional. Bien, entonces, ir al médico sin morir de miedo implica entender que es un modelo que no es la realidad absoluta. Eso también es importante. El médico en nuestra sociedad, y eso también lo decía un psiquiatra neoyorquino, que escribió un libro llamado La teología de la medicina, un médico psiquiatra. Él decía también que él le llama teología, la teología del estudio de la religión, porque de alguna manera en nuestras sociedades modernas el médico tiene una especie de altar de, bueno, el que todo lo sabe y es perfecto. Pero no, la verdad es que no. Los médicos son seres humanos que tienen una mirada, que se pueden equivocar y que incluso no equivocándose dentro de su enfoque, su mismo enfoque, su misma medicina también tiene algunos límites. ¿Que es mala? No. Es muy buena para emergencia. Usted tiene una fractura, un accidente, vaya a un médico convencional. Usted tiene un tema que hay que operar, vaya a la medicina convencional. Pero sí es cierto que en los aspectos crónicos, es decir, las enfermedades que se desarrollan en el tiempo, que son las principales causas de enfermedad en el mundo moderno y de enfermedad y de muerte prematura, tienen pocas herramientas. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas, como enfermedades cardiometabólicas, hablamos de, por ejemplo, problemas del corazón, problemas de tensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, son aspectos multidimensionales y ellos no pueden ver por su enfoque, salvo médicos que han salido de la caja, no ven al ser multidimensionales. Ellos ven básicamente a pues una máquina, bien, que hay que regular la tensión en el caso de la hipertensión arterial o hay que regular ciertas cosas y les cuesta entender la multidimensionalidad y tampoco tienen tiempo de educarte en cambio de estilo de vida y alimentación. Ellos van a lo suyo, a arreglar el mecanismo que está defectuoso. La enfermedad es un mecanismo defectuoso. Entonces, ir al médico sin morir de miedo es entender eso, que son muy buenos en diagnóstico, pero no siempre el pronóstico es el mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo en nuestra cultura, y eso no lo digo yo, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, que el modelo médico convencional, los sistemas de salud, suelen ser muy intervencionistas, muy invasivos e incluso abusar de los fármacos. De hecho, una de las principales causas de enfermedad y de muerte en el mundo y en países como Estados Unidos, por ejemplo, es la iatrogenia. ¿Y qué es la iatrogenia? Los efectos colaterales que se derivan de la misma práctica médica, incluso no por mala praxis, es decir, no porque se equivocaron, sino el mismo efecto de la medicina, el fármaco que te ponen a tomar, digamos, por mucho tiempo, eso puede, o incluso hay organismos que son más sensibles, que no reaccionan igual a lo que están en los manualcitos. Bien, así que esto es súper importante. Y tampoco, como les decía, ellos van a ver todos los cambios de estilo de vida, alimentación. De hecho, la visión que ellos tienen de la alimentación es bastante limitada y en la mayoría de los casos puede ser bastante anticuada. Tampoco van a entender el tema de cómo gestionar las emociones, el estrés, la relación con la cultura, el tema de la neurociencia. Como les dije, te ponen en un estado de estrés, te asustan y eso va a generar que tu cuerpo esté en estado de alerta y cuando tu sistema nervioso está en estado de alerta, tus procesos de farmacia interna, de autorregulación, de autosanación, se reducen. ¿Se reducen por qué? Porque el cuerpo dice, está en una emergencia y va a utilizar toda su energía en evitar que ocurra algo dañino. Por eso es tan importante, y siempre decimos acá, la primera medicina es la confianza. Sea cual sea el diagnóstico y el pronóstico, usted puede seguir haciendo lo que dice el médico, pero incluso también siempre les voy a proponer que vayan a varios especialistas que investiguen muy bien, tienen con qué, sí, tienen con qué, porque hay mucha información disponible. Pero siempre hay que saber también hacer investigaciones, porque no es porque vas a ver un video en TikTok. No es tan sencillo, pero hay mucha más información disponible hoy en día que nunca antes en la historia del ser humano. Así que ir al médico sin morir en el intento, sin morir de miedo, es clave también para que sigas yendo al médico, pero que tú te empoderes. Informarte bien, ir a segundas opciones y hacer los cambios de estilo de vida y alimentación que el médico muy probablemente solo te lo va a sugerir o ni siquiera te lo va a sugerir, porque muchas veces, no sé, gastritis, ¿qué va a comer? ¿Qué puedo comer? Lo que usted quiera, pero tómese el fármaco. Pues no. Eso no es así. O tengo el Helicobacter pylori. Siga comiendo lo que usted come y se toman los antibióticos durante 7 días, durante 14 días y usted se siente peor después de eso, le hacen el examen y ya no aparece el Helicobacter, pero usted se sintió peor y vuelve a aparecer al año. ¿Por qué? Porque las causas que han generado el problema no han sido modificadas, que son en general estilo de vida y alimentación. Así que sí, ir al médico sin morir en el intento
sin morir, no, yo estoy empeñado, sin morir de miedo, es posible y por eso quiero que sigamos profundizando en este curso. La pregunta de esta clase es eso, ¿tienes miedo? ¿Qué experiencias has tenido? Me gustaría saber eso. Cuéntame, ¿qué experiencias has tenido de miedo, de incomprensión? Otra cosa importante, muchas veces, como les decía también en otros videos, la gente va al médico, le hace un diagnóstico, le manda un tratamiento y no tiene la más mínima idea de qué le mandaron, no sabe por qué tienen el problema, no saben por qué ocurrió lo que ocurrió. Pues usted tiene que informarse y claro que sí se puede. Vale, así que recuerden, mi nombre es Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata para servirles y nos vemos en el próximo video. Chao.